¿Listo? Después oremos e iniciamos con el estudio que nos corresponde el día de hoy. Muchas gracias. Vale. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre, y sobre todo a entender tu palabra, a comprender lo que tú nos quieres decir a través de estos textos, a través de estos versos, Padre. Que seas tú el que nos ayudes a cumplir esa gran comisión, ese ejemplo que tú nos diste. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Padre. Te pido que seas tú el que tomes el control de esta clase, que nos enseñes, que nos instruyas y sobre todo que nos des ese entendimiento para hacer tu voluntad y para comprender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y en la humanidad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Bueno, familia. Entonces, pues vamos a recordar, ¿sí? La clase pasada estuvimos viendo los versos, si no estoy mal, es del 21 al 28, ¿sí? De Marcos 1, estuvimos viendo estos versos, donde vimos la importancia, ¿no? De Jesucristo callando o sometiendo a un endemoniado, ¿no? A un espíritu inmundo. Este hombre tenía un espíritu inmundo, Jesucristo no le dice mucho, él se acerca ante él y le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Reconociendo y haciendo fama, porque pues está hablando, no está hablando solo con Jesús, sino con mucha otra gente. Y pues Jesucristo lo calla, le dice, yo no necesito tu fama, yo no necesito que tú hables por mí, y pues es algo que lo vemos, ¿no? Y vemos esta primera parte donde está este espíritu inmundo tratando de confundir o tratando de hacer al arte de lo que realmente es Dios, no estaba haciendo nada contrario, estaba dando a conocer realmente quién es Jesucristo o Yeshua, ¿sí? Pero es curioso que le dice el Espíritu, si quién eres el santo de Dios, ¿no? Sé quién eres, sé que eres el santo de Dios, sé que eres el Hijo de Dios, sé que eres el Mesías, ¿no? Pero Jesucristo le dice, cállate, no vas a hablar más, y lo echó fuera, tanto que al momento de salir, ¿no? Dice que clamando a gran voz salió de él, se resistió, pero aún así se sometió a la autoridad de Cristo. Y acá nos enseña una gran cosa, y es que Jesucristo no solo tenía el poder de sanar a los enfermos, sino también de liberar a los que tenían espíritu inmundo o estaban endemoniados, ¿no? Bueno, haciendo así como un resumen de lo que vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver los textos del 35 al 39. Los otros textos pues ya los hemos estudiado en otros capítulos, por lo menos el de que Jesús sana a la suegra de Pedro, eso lo vemos en Mateo 8. Ya pues para volver allí, pues volvemos a este estudio a revisarlo, ¿no? Ese está ahí en YouTube. Hoy vamos a ver esta parte de que no hemos visto, y es el ejemplo que Jesucristo hace de la gran comisión en estos casi 4 versos o 5 versos de Mateo 1:35 al 39, perdón, ¿sí? 5 versos de los cuales pues vamos a estar hablando, y que también vamos a ver todo el capítulo 5 de este libro de Marcos, perdón, ahí le puse Mateo, pero es Marcos. Entonces definitivamente se me fue las luces ahí. Ahí es Marcos. Sí. Listo. Ya lo corregí. Vale, entonces vamos a ver este capítulo, estos Ya me versos estaba como primera. confundiendo yo. ¿Cómo estamos? Pero bueno, Sí. gracias, Genia. Vale, no, tranquila. Igual son cosas que pasan. Bueno, no lo vi sino hasta ahorita. Entonces vamos a ver que en esta parte, sí, y recordemos que Jesucristo estaba en Capernaum, lo vimos desde el verso 21, que él había entrado en Capernaum
había hecho un proceso de milagres, sanidades, de todo. Incluso hay entre los versos 32 al 34, por lo menos en el verso 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían, ¿no? O sea, imagínate toda esa actividad, no solo a nivel física de sanación, sino a nivel espiritual, de libertad, de llevar todo esto, ¿no? Y fuera de eso, todo lo que hizo con este hombre inmundo, con la suegra de Pedro, cómo la sanó y todo esto, ¿no? Y que esto ya estaba llegando al punto de oscurecerse el día, acabando ya el Shabbat, llegando ya al primer día. Y en este contexto, ya acabando ese día, nos traslada al día primero de la semana, es decir, para lo que nosotros sería el domingo, casi al amanecer, ¿sí? Donde nos muestra esa transición, ¿no? Entre lo que Jesucristo estaba haciendo con sanidades, con liberaciones, con todo esto, y se va y se aparta. Quiere irse a un lugar solo, a meditar solo, ¿sí? Y es curioso porque eso es lo que nos traslada, ¿no? Acá creo que puse lo mismo dos veces, pero bueno. Entonces nos traslada al día siguiente. Vamos a recordar, ¿sí? O a ver que Capernaum era la ciudad o era el centro donde Jesucristo se reunía, donde fue casi el centro o por así decirlo, la base de ellos o de su ministerio, donde realmente la mayor parte de su ministerio la pasó en donde, en Capernaum, ¿no? Y vamos a entrar al verso 35 y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces vemos acá que viene con esta precisión, o sea, Marcos acá es muy preciso en decir muy de madrugada siendo aún muy oscuro. O sea, cuando habla de muy oscuro, para nosotros en nuestro horario, por así decirlo, estamos hablando de 3 a 5 de la mañana, ¿sí? Más o menos es oscuro. Acá en Colombia, hasta las 5 es oscuro. Hay veces que ya empieza a aclarar a las 5:30, ¿sí? Dependiendo del tiempo. Hay veces que empieza ya a salir el sol a las 5:30 de la mañana, ¿sí? Ahorita ya está amaneciendo casi antecitos de las 6. Es que ya empieza a ver la luz, ya ahí sí ya se ve que está amaneciendo, ¿no? Pero acá indica que está muy oscuro en el momento, es decir, yo digo de 3 a 5 de la mañana, que es el horario que más es oscuro, ¿no? O que sigue siendo oscuro, pero están en la madrugada. Y vemos la gran diferencia, ¿no? Los discípulos descansando, durmiendo de todo el ajetreo, porque pues imagínate ellos viendo todo eso, el asombro, las multitudes venir, el sanar a uno, el despedirse a otro, el cuidar a Jesucristo, pues no era muy fácil, y pues de todo ese ajetreo ellos que estaban durmiendo, mientras que Jesucristo estaba ¿qué? Orando. Y es curioso porque dice que se va a un lugar desierto, solo, apartado de la multitud, apartado del bullicio, apartado de todo, ¿no? Y ahí es donde Jesucristo nos vuelve y nos muestra eso que él dijo en el Sermón del Monte, lo que él enseñó en algunos de sus predicaciones, de poner la oración en privado, es decir, de cierrar la puerta y en privado habla con Dios, ¿no? Habla con tu Padre que está en los cielos y él te escuchará, ¿cierto? Él estaba dando este ejemplo, allá en ese tiempo no había puertas, pero sí había lugares donde podía estar mucho más solo. En este caso escoge el desierto. Y él da la prioridad sobre el descanso. Él dice, no necesito tanto descansar, mi prioridad, mi anhelo es buscar primero de Dios, ¿no? Y esto es curioso porque casi siempre nosotros hacemos lo contrario, damos la prioridad al descanso antes de buscar
de Dios, ¿no? Y es algo que vemos que Jesucristo no lo hace a lo largo de toda su vida o su ministerio. Él busca mucho más el estar con Dios, el tener esa comunión que lo revitaliza, que lo fortalece para cumplir con su llamado. Para él era muy importante el mantener esa conexión íntima con Dios, no porque fuera débil, no porque no tuviera o no supiera qué hacer, como a veces nosotros que a veces oramos es porque Dios mío no sé qué hacer acá, qué hago con esto, necesito esto, ¿cierto? Nos sentimos como débiles, como perdidos, como sin rumbo y la única manera es ir delante de Él, sino que él sabía, y si él tenía y mantenía esa conexión íntima con Dios, podría seguir haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Por eso él pone ante todo la búsqueda de Dios, la búsqueda de la voluntad y no el basarse en su éxito, en basarse en lo que él hizo, quedarse con la fama del momento que tenía con todas las multitudes, ¿cierto? Y es por eso que él busca este espacio donde reunirse con Dios, donde apartarse con Dios. Y es curioso porque esto nos lleva a varios ejemplos que también pasa lo mismo. Moisés, para encontrarse con Yeshua, para encontrarse con Dios allí en la zarza, ¿qué tuvo que hacer? Irse al desierto. Estaba solo con las ovejas, pero pues las ovejas no hablan, mínimo hacen compañía, ¿cierto? Pero ¿quién era el que tenía que lidiar con todo? Moisés, ¿no? También lo vemos con Elías en Horeb, ¿no? Cuando se fue, cuando estaba huyendo de la sacerdotisa, estaba huyendo porque lo iban a matar, va de camino y llega al desierto, ¿no? Y allí es cuidado por Dios. Vemos esas partes, esas teofonías o esas cosas sobrenaturales que pasaron. A Moisés se encontró con qué, con la zarza ardiente. Elías se encontró con un cuervo dándole de comida en medio del desierto. Y Jesucristo no fue la excepción. Jesucristo en medio del desierto encontró y hizo la voluntad del Eterno. Nos muestra esa decisión, esa dependencia que no dependía por conocimiento, que no dependía por las circunstancias, que no dependía por lo feliz o no lo feliz que estuviera, lo cansado o no lo cansado que estuviera, sino que reconocía que sin su padre, que sin esa conexión, realmente iba a perder su autoridad, iba a perder esto, aunque sabemos que Jesucristo es el mismo Dios, ¿no? Pero nos está dando el ejemplo de que si nosotros rompemos con esa continuidad o con esa dependencia hacia Dios, los que perdemos somos ¿quiénes? Nosotros, ¿no? Por eso es que Él muestra todo lo que nosotros como siervos, como discípulos debemos de hacer y es que buscar la voluntad divina de Dios, escucharla estando queriendo conectar con esa voluntad de Dios de la cual Jesucristo bien nos da el ejemplo acá. Esto nos lleva a Isaías 54 y 5 que nos dice: el Eterno, el Señor me dio lengua de sabios, Jesucristo era sabio, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Eterno, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esa es la conexión, ¿sí? Si yo permanezco con Él de día y noche, día tras día, Él va a despertar mi oído, Él va a ayudarme a entender su palabra, a revelar y vuelvo como los sabios, entendido. Ya no me voy a ir en contra de Él porque entiendo su voluntad, porque comprendo lo que Él quiere hacer y Jesucristo es un ejemplo vivo de ello, que Él hizo la voluntad del Padre, tal cual como Dios se la mostró, tal cual Él la desempeñó, ¿no?
Por eso vemos en el verso 36 que dice, y buscó Simón y los que estaban con él. Muy curiosamente, ellos se despertaron, no vieron a Jesucristo y empezaron a buscarlo por todas partes, sin saber que Jesucristo estaba en el desierto en intimidad con el Padre. Pero es curioso que esa palabra que está acá que le buscaron, esa palabra es katediosen, ¿sí? Es un verbo, este verbo implica que rastrean, que persiguen como un cazador. Imagínate. Es Pedro buscando a su presa, por así decirlo, ¿sí? Casi da a entender Marcos esto, no sé por qué le puso tanto ese de cazar, como esa urgencia de tenerlo al lado, como esa urgencia de que Jesucristo cumpliera sus expectativas humanas. ¿Mm? Y es curioso porque a veces nosotros vemos que esto está funcionando y empezamos a poner expectativas, ¿no? Ay, mira, este producto se está vendiendo, mi empresa está saliendo a flote. Ay, mira, necesito ir más y necesito más, ¿cierto? Y empezamos a querer o a necesitar con urgencia la popularidad o la fama. Y lastimosamente era algo que estaba pasando acá y empieza a notarse esa tensión entre lo que realmente Dios quiere hacer, entre la voluntad divina, entre lo que Dios demanda y lo que ellos querían como personas, la fama, la fortuna, la popularidad, ¿no? Y esto lo vemos, entonces imagínate en medio de todo eso, Jesucristo buscando la voluntad de Dios, pero los discípulos buscando ¿qué? Sus propias expectativas, llenar, ¿sí? Sus propias expectativas, sus propios anhelos. Y es curioso, ¿no? Por eso cuando lo encontraron, cuando lo vieron allí, dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Quiénes lo estaban buscando? El reporte de los discípulos refleja lo que ellos querían. Querían la popularidad, querían la fama, querían un beneficio, una oportunidad de ganancia inmediata. Muy posiblemente estaban diciendo, no, pues venga, si mucha gente lo sigue, vamos a recibir, vamos a tener más oportunidades. Pero esto era lo que ellos no entendían, es que a Jesucristo no le importaba la fama, no le importaba lo que la gente quisiera o las expectativas de la gente. Ellos incomprendían la misión verdadera de Dios. Ellos no entendían que el éxito no vendía por la popularidad o por toda la multitud que viniera, sino por el cumplir el propósito o la voluntad de Dios. Mantenerse fiel a lo que Dios decía, más no que por cumplir las expectativas de los hombres y fuera en contra de Dios. ¿Sí? Por eso Jesucristo muy claro les contesta, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Es curioso que él empieza con esa gran comisión, recordemos estaba en Galilea, y él recorrió casi toda Galilea llevando el mensaje. Y Galilea pues realmente no solo era de los gentiles, es decir, no solo había pueblo judío, sino que había mucha más gente que corrupta, gente que no amaba a Dios, gente que iba en contra de Dios. Por eso Jesucristo empieza y define cuál es su misión. ¿Cuál es su misión? Llevar el mensaje, predicar, dar a conocer su reino, antes de una sanidad física, antes de la fama, antes de la prosperidad. Por eso todos estos milagros, todas estas cosas sobrenaturales que estaban pasando, al callar la tempestad, al sacar fuera demonios, al hacer todo esto, pues estaba mostrando que el mensaje del arrepentimiento era mucho mayor
al milagro, a la sanidad física, porque lo que realmente quería salvar era ¿qué? El alma de las personas, ¿sí? Salvar esa parte que se puede perder realmente después de la muerte. Por eso les da ese mensaje de arrepentimiento, de techubá, de volver otra vez a Dios, ¿sí? Y más que mostrar milagros o más que sacrificios, lo que Jesucristo estaba mostrando era ¿qué? Obediencia. Obediencia a la voluntad de Dios, obediencia a lo que Dios quería. Por eso Él dice que Él o que lo que estaba haciendo era ¿qué? Predicar. Porque para eso he venido. ¿Sí? He venido a dar a conocer a Dios, he venido a enseñar mi reino, he enseñado a mostrar lo que Dios me mandó, esas buenas nuevas para salvación, ¿no? Que lo habla a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero que vemos que esas nuevas ya se estaban dando desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de los profetas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Tu Dios reina. ¿Qué estaba diciendo? El Dios, Emmanuel, está acá con ustedes. Quiere hablar con ustedes, quiere entablar una relación. Acéptelo, ¿sí? Como su único Dios. Por eso en Isaías 61:1, ¿qué nos dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Literalmente lo estaba haciendo. A este endemoniado que vimos, ¿no? Del verso 21 en adelante, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba libertando de su cautividad, y no solo eso, sino sacándolo de la cárcel de pecado que tenía y del dominio que tenía este espíritu sobre la vida de este hombre, ¿no? Entonces lo estaba libertando. Por eso en el verso 39, que dice... y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. O sea, lo que más hizo allí en Galilea fue ¿qué? Libertar demonios, sanarlos, curarlos, ¿sí? Quitarles, sacarlos de esa cárcel y darles realmente la libertad, siendo ese mensajero del pacto que estaba hablando en Malaquías 3:1, ¿no? Aquel que viene a purificar a Israel, aquel que viene a purificar a sus hijos, a los que realmente quieren seguirlos. ¿Qué nos dice Malaquías 3:1? Dice, aquí yo envío mi mensajero. ¿Cuál es el mensajero? Juan el Bautista. Por eso él lo dijo y dijo, yo soy de aquel que habla, que da voces en el desierto, ¿no? Y que prepara el camino. Juan el Bautista es este mensajero, dice, el cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su tiempo, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Eterno o el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Entonces el ángel del pacto, ¿quién es? Yeshua. ¿Por qué? Porque Él va a cerrar el pacto. Él va a sellar ese pacto que vimos en Ezequiel 36, en Jeremías 31, ¿sí? Ese pacto donde Él pondrá sus mandamientos, todo lo que Él ordena en nuestro corazón, lo va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Y al momento de tener la instrucción, de conocer la instrucción, vamos a ser lavado de todas nuestras iniquidades y ahí sí vamos a poder hacer y poner en obra los mandatos de Dios, ¿no? Literalmente Jesucristo estaba mostrando acá el cumplimiento de esto que estaba haciendo acá, ¿no? Incluso Juan el Bautista hubiera podido cumplir no solo este mensajero, sino el de Malaquías 4, que es el que dice que hace la reconciliación entre de los padres a los hijos y los hijos a los padres, hablando de quiénes, de los patriarcas, ¿no? Pero realmente no se cumplió. ¿Por qué? Porque lo rechazaron.
rechazaron a Juan el Bautista, no hubo ese acercamiento, no hubo ese arrepentimiento de los hijos hacia los padres, entonces pues de lógico que tampoco hay un acercamiento entre los padres a los hijos, ¿no? Entonces por eso no se cumplió, digamos que Juan el Bautista cumplió casi la mitad de ese llamado, ¿m? Y pues Jesucristo pues siendo el mensajero, llevando todo esto pues lo mostró totalmente diferente, ¿sí? Entonces si vemos acá el ministerio de Yeshua, lo que él realmente quería era ¿qué? Predicar el evangelio, no solo echar fuera demonios, no solo sanidad, sino que conocieran realmente la constitución de su reino, ¿sí? Entonces ahí vemos esa unidad inseparable entre la palabra, entre lo que Dios demanda y el poder y la autoridad, ¿sí? Y el anhelo de todo esto mostrando que realmente allí en Cafarnaún, allí en toda Galilea, Dios estaba alumbrando a las naciones, está empezando a llevar su palabra. ¿Sí? Y acá vemos ese anhelo de Jesucristo de ir a las naciones, de enseñarles, de darles a conocer la palabra, pero todavía no era el tiempo. Necesitaba él coger y entregarse, morir en la cruz, resucitar para que ahí sí todos pudieran entrar en pacto. Por eso en Isaías 9:1 que nos dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El que Jesucristo llegara allí, el que Jesucristo empezara a hablar, el que Jesucristo se manifestara allí con tantos milagros, con tantas señales y prodigios, pues ¿qué hizo? Hizo que este pueblo que estaba totalmente en pecado, totalmente en maldad, vieran luz, tuvieran misericordia, recibieran gracia, ¿sí? Eso es algo que vemos acá y que vamos a ver que casi todo el trayecto que estuvo en Galilea, lo que hizo fue sacar demonios. Lo vemos con el endemoniado que vimos en los versos 21 al 28, lo vemos en el capítulo, en el verso 34, donde dice que no solo sanaba a los enfermos, sino que también, ¿qué? Echaba fuera muchos demonios. O sea, no estamos hablando de 2, 3, quién sabe cuántos. Y esto es algo que nos muestra, ¿no? Por eso Marcos presenta todo esto, ¿sí? Mostrando y citando no solo a Malaquías, sino también a ¿qué? A Isaías, donde Isaías dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, lo que estaba haciendo Juan, lo que era el ministerio de Juan, preparar el camino para que viniera el Mesías y tomara toda potestad, ¿no? Pero antes de eso tenía que, ¿qué? Que ser cordero, tenía que ser llevado al matadero, ¿sí? Por eso el concepto de evangelio, de las buenas nuevas, era el anunciar que, ¿qué? Que el rey reina, que mi Dios está reinando. Él venía a tomar posesión, a liderar a los cautivos, pero antes de eso tenía que, ¿qué? Que ser como cordero. Demostrarnos esa salida gracias al arrepentimiento, gracias a esa techubá de corazón que deberíamos tener, que es lo cual le dice Yeshua y lo que está predicando. Y eso lo vemos en Marcos 1:15, diciendo, ¿quién está diciendo? Jesucristo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cuál evangelio era que tenían que creer? En el de la Torah, el de la instrucción, ¿sí? El de los 5 libros dado
a Moisés. Entonces está utilizando este concepto de techubá, de arrepentimiento, no un arrepentimiento que no se sabe ni qué es, no un arrepentimiento de culpa, de que me siento mal por lo que hice, pero no quiero hacer ningún cambio, no quiero realmente cambiar esa parte, sino sigo haciendo lo mismo. Hay un arrepentimiento, pero de culpa, de llanto momentánea, pero después vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Y pues eso no era lo que quería. Jesucristo lo que quería era un cambio, lo que Jesucristo quería era que todos volvieran a la instrucción, que dejara de seguir ese camino perdido y volvieran a lo que Dios les había enseñado desde el monte Sinaí. ¿Sí? Por eso Él empieza a enseñar con autoridad, Él empieza a restaurar el pacto que Israel había quebrantado y que muy posiblemente muchos estaban quebrantando en ese momento. Por eso habla mucho de la techubá, del arrepentimiento, de volver a la instrucción. ¿A cuál instrucción? A la Torá. ¿Sí? A entender lo que Dios estaba diciendo a través de Moisés y cómo los profetas también a lo largo de cada una de las profecías coge y habla y dice, venga, necesitan arrepentirse. Venga, tienes que hacer un cambio en tu vida. Si sigues así, vas a perderte, ¿sí? Y empieza a hacer esto. Por eso es que Jesucristo y a lo largo de todos los profetas, la palabra que más se repite, lo que más Dios está pidiendo es que hacer un techúa, hacer un arrepentimiento de corazón, revolvernos y volvernos realmente a lo que está escrito y a hacer lo que Dios está demandando, ¿no? Eso es algo que vamos a ver. Eso sería con respecto a todo lo que vamos a estudiar del capítulo 1. En el capítulo 2, pues ya vimos el sanamiento de Leví. Fuera de eso lo vemos con el llamamiento de Mateo, que ahí aparece como el llamamiento de Leví, pero es el mismo de Mateo que vimos en Mateo 9, ¿no? Y sobre todo pues vemos eso que pasa con las espigas que vimos en Mateo 12, ¿no? Que hablamos de las espigas, de cómo se fueron en contra de Jesucristo por espigar y porque los discípulos estaban espigando y comiendo en ese momento, ¿no? También vimos el milagro de la mano seca, ¿no? Como Dios sana esto. También el hablar a las multitudes, lo vimos allí ya en el capítulo 3 de Marcos. Fuera de eso hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo no solo es hablar en contra del Espíritu Santo, sino realmente es blasfemar, injuriar, ir en contra de lo que es Dios, de lo que es el Eterno, ¿no? Vimos también la elección de los 12 discípulos, eso ya lo vimos en Mateo 10, donde se muestra cuántos y cada uno de los nombres. Fuera de eso también vimos los hermanos de Jesucristo. Estudiamos las parábolas en Mateo 13, ¿no? El cual acá aparecen en Marcos 4. Y pues todo esto ya lo hemos estudiado, por eso no vamos a entrar mucho en ellos, vamos a estudiar un poquito más en Marcos, todo el capítulo de Marcos 5, hay cosas que ya hemos estudiado como la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Lo vimos en Mateo 9, pero como muy por encimita, acá vamos a completar ciertas cosas o ciertos detalles que nos da Marcos acerca de este tema. También vamos a ver la conexión de estos o de estas tres milagros que presenta acá el libro el capítulo 5 de Marcos, como la sanidad de este endemoniado gadareno, fuera de eso la sanidad, o mejor dicho, la resurrección de la hija de Jairo, y fuera de eso esa sanidad que hizo sobre la mujer del flujo de sangre. Estos tres eventos que se conectan, ¿sí?, que están muy divididos en dos, pero realmente son tres eventos,
de los cuales nos lleva a ver que allí están representadas las dos casas de Israel y que esto es como una profecía o como algo que Dios está diciendo: voy a levantar las 12 tribus, van a tener que pasar por esto. Y pues es algo que Jesucristo y que Dios lo muestra a lo largo incluso de los profetas, la restauración de las dos casas, de las 12 tribus como tal, y las muestra de diferentes maneras. Acá vamos a ver con ejemplos vivos, con ejemplos nítidos, con ejemplos que ellos mismos vivieron y que no pensaron. Es como nosotros salir e ir a comprar y eso marcara la diferencia en nuestras vidas como lo era para ese tiempo. Yo creo que los discípulos ni entendían muchas de las cosas que estaban pasando, pero que vamos a ver que tiene muy relacionada con la profecía. Por eso este capítulo 5 lo vamos a conectar con las dos casas de Israel. Hay un evento que es para la casa de Efraín y hay otro evento que es para la casa de Judá, ¿sí? Y cómo Dios los va a restablecer. Para ello vamos a empezar a estudiar los primeros 20 versos, ¿sí? Que es lo que más vamos a estudiar el día de hoy, que es acerca del endemoniado gadareno. Sí, esto ya lo vimos también en Mateo 8, del 28 al 34, pero pues lo vamos a entender un poco más, ¿sí? Recordemos que en el capítulo 5 pues están esos 3 milagros, de los cuales vamos a empezar con el endemoniado gadareno. Vamos a ver que en Marcos, o bueno, tras la enseñanza de lo que pasó allí en Capernaum, ¿sí? Vamos a ver que él enseña las parábolas, enseña muchas cosas, calma la tempestad, demuestra su autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, ¿sí? Y fuera de eso empieza a mostrar también su autoridad sobre los demonios. Lo vimos finalizando el capítulo 1, ¿no? Todo lo que pasó y que el énfasis que él quería hacer era que llevar su palabra, predicar, ¿no? Da luz a las naciones. Por eso vemos que se presentan dos milagros: la mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Esto lo que muestra es que la fe y la paciencia divina. Se imagínate, a esta mujer de flujo de sangre, 12 años enferma, y aún así ella persistiendo en buscar de Dios y queriendo que sea Dios el que la sane, ¿no? No solo esto, sino que geográficamente él pasó el territorio de Cafarnaún, pasó de Cafarnaún, que era un territorio judío, pasó al territorio de Gadara, que es de gentil. Sí, ya ahorita vamos a ver que eso es lo que empieza a hablar acá el capítulo 5. ¿Sí? Mostrando que Jesucristo no solo quería ir al judío, sino también quería ir, ¿qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban en medio de las naciones, en medio de los gentiles, ¿sí? Por eso, cuando vamos a ver acá que él liberta a este gadareno de todos estos demonios, porque dice que tenía casi 2000 demonios, bueno, no 2000 demonios, no, sino una legión de demonios, y legión, pues lo vamos a ver que son casi 6000 soldados, imagínate, ¿no? Hablando al contexto romano, ¿sí? No quiere decir que hubiera tenido todos esos, no sabemos, sí, pero es algo que nos muestra que no solo nos da la identificación geográfica, sino también política que estaba pasando en este momento, mostrándonos acerca de esto de la legión. Ya vamos a ir conectando todo esto, ¿sí? Hay algunos manuscritos que no presentan acá esta región de donde habla de la región de los Gadarenos. Hay unos manuscritos que varía y que se presenta como los gerasenos, en otros como los gadarenos y en otros como los gergesenos, ¿sí? Entonces, hay variantes y hay varias interpretaciones alrededor de esto, ¿sí?
Y pues ahí es donde nosotros tenemos que ver, por lo menos Gerasa es lo que es hoy actualmente Jerash en Jordania, ¿sí? Se cree o se localiza casi a 60 kilómetros de distancia del mar de Galilea, ¿sí? Lo que realmente si fuera Gerasa, pues está invalidando. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo llegó directamente, se bajó de la barca a la orilla, es decir, pasó de Capernaum a este sitio que llegó, que donde estaban los garadenos, según el texto, ¿no? Y que de allí se presenta inmediatamente llega el endemoniado. O sea, no transita un lugar alto como para que estuviera tan lejos del mar de Galilea. Entonces, este lugar, pues realmente, ¿qué hace? Que realmente no sea veraz. Y fuera de eso, lo que pasa con los cerdos al momento de irse estos demonios a los cerdos y irse al precipicio, pues tampoco entra con lo que realmente dice el texto. ¿Sí? Entonces, muy posiblemente este lugar de Gerasa no es como en algunos comentarios dice que es. Hay otro que es Gadara, ¿sí? Es otro lugar que es Gadara, que también se conoce como un país, bueno, no sé, y aunque es cercana, tampoco, ¿por qué? Porque no hay colinas que desciendan directamente al mar. Recordemos que este hato de cerdo se fue y se tiró y cayó directamente en un precipicio que iba con el mar, estaba lindando con el mar, ¿no? Entonces, no hay esto y no hay una evidencia muy cercana hasta más o menos en 1985 con el doctor Scott Springling. Empezaron a cavar y encontraron evidencia arqueológica, ¿sí? Que señala Cursi, así se llama esta región, donde está la ubicación exacta y donde se puede encontrar realmente las tres cosas geográficamente que nos muestra. Es un puente o hay un puerto que está muy cercana a la orilla del mar. Fuera de eso, está enfrente de Capernaum, porque ¿qué hizo Jesucristo? Se subió a la barca y se fue derecho hasta allí. Entonces está enfrente de Capernaum y este sitio cumple estos tres criterios, ¿no? Incluso hay una montaña muy alta con un risco donde llega directamente al mar, ¿no? Entonces hace que todas estas cosas se cumplan de acuerdo a lo que está escrito, ¿no? Y pues por eso vemos por lo menos que allí también encontraron un acantilado escarpado a menos de 50 metros de la orilla, o sea, no es muy lejano. Y una colina con tumbas judías antiguas excavadas. Recordemos que ahí dice que este hombre vivía ¿en qué? En sepulcros. Necesitaba ver un cementerio muy cerca de la colina, muy cerca del mar, donde había llegado Jesucristo, ¿no? Y descubrieron esto excavando, lo descubrieron un puerto de la era romana sumergido, que habría servido como un punto de desembarco para Yeshua y el encuentro con este joven o muchacho o señor, ¿no? Y vamos a ver un video acerca de esta ciudad de Cursi, ¿sí? Suena raro en nuestro idioma Cursi, pues sabemos que es alguien muy meloso, ¿no? Pero realmente es Cursi, pero entonces vamos a ver lo que nos muestra acerca de esta ciudad, ¿sí? La primera vez incluso que yo escucho esta ciudad. ¿Listo? Entonces creo que con esto ya nos queda un poquito mejor qué lugar realmente era donde se presentó este milagro. No fue directamente en Capernaum, uno pensaría, no, pues fue allí, pasaron al otro lado, pero muy cerca de Galilea, ¿no? Porque pues uno no se imagina el trayecto que hizo, ya ahorita vamos a ver un poquito más específico el trayecto con un mapa para verlo, ¿sí?
Por eso dice en el verso 1, 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ahí Yeshua cruzó, recordemos, cruzó en Capernaum, estaba en Capernaum, en tierra de judíos, en tierra todavía de Israel. Pero pasó al otro lado, ¿sí? Que ya era una Decápolis que representaba o que se hacía alusión a los gentiles. Ahí Jesucristo estaba anunciando o estaba mostrando las dos casas, ¿sí? Vimos en los capítulos o en el capítulo 4, ¿sí? Cuando habla acerca de la tempestad, cuando habla de ese capítulo 1 que vimos con el endemoniado y con cómo Jesús predica a lo largo de todo Capernaum, ¿sí? Vemos ese traslado de él entre el judío que lo rechaza y se va hacia los gentiles, que es algo que hoy estamos viendo, ¿no? Que esto es un símil a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Por eso simbólicamente al otro lado representa que esa inclusión o ese anhelo de Dios de salvar también a quienes, a los gentiles, aquellos que están en medio de las naciones, pero sabiendo y reconociendo que son parte de la simiente de la casa de Israel, ¿no? De aquella que se perdió para el 722 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos, este es el mapa, ¿sí? Que era para la época más o menos de Jesucristo. Acá está amplio y si vemos acá está Galilea, es esto rojito y esto verde es Decápolis, ¿sí? Todo esto fue lo que estuvo hablando este muchacho y él vivía por este lado, ¿sí? Que es donde ya lo vemos acá mucho más cerca, ¿sí? Acá vemos a Capernaum. Y acá vemos a Cursim está hacia este lado. Entonces lo que hizo Jesucristo fue pasar acá hacia este lado. Si vemos pasó de un lugar a otro, ¿sí? O más o menos así, porque pues era cerca de Decápolis, más o menos por acá, ¿sí? Gergesa es esta parte de acá. Entonces si vemos fue un trayecto siempre largo a lo largo del mar, por eso pues pasó también este evento sobre el mar, ¿no? Que cayó la tempestad y fuera de eso pues también eventos como el que caminó sobre el mar, ¿no? Que vemos a lo largo de pues de varios momentos que estuvo Yeshua acá sobre el mar. Entonces pasa y llega hasta lugar donde estaba que todo lleno de gentiles, donde había decadencia, donde había oscuridad, donde había tinieblas, donde no existía la Torá, donde la rechazaban, ¿sí? Y curiosamente pasa de un lugar donde hay luz, donde la palabra es recibida y pasa a un lugar donde es totalmente rechazada. ¿Sí? Lo mismo que estábamos viendo en Cafarnaúm, ¿no? Con el texto o lo que estaba pasando Yeshua mostrando grandes milagros, grandes señales, grandes sanaciones, pero llega acá a esta aldea y también empieza a hacer lo mismo, ¿no? Por eso dice en el verso 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces ese encuentro inmediato no es un encuentro a recibir al rey, no es un encuentro con una actitud de súbdito, sino un encuentro de una actitud hostil. Hagan de cuenta que es como cuando viene el hijo rebelde y lo recibe a uno y no lo recibe con un abrazo, sino con diciéndole usted qué hace acá, para qué vino, ¿no? Otra vez se vino acá a molestar, ay, otra vez me va a regañar, ¿sí? Empieza con esa actitud hostil de saber que tiene autoridad, pero que no quiere obedecer, ¿cierto? Esa fue la actitud con la que llegó este espíritu, con la que llegó este hombre. Recordemos que como dijo ahí el del video, este capítulo, este mismo evento lo habla Mateo, ¿sí? Lo vemos en Mateo 8 y habla de dos endemoniados.
Acá está hablando de uno, muy posiblemente porque se centra más en este que tenía de pronto por la más cantidad de demonios que tenía, el otro muy posiblemente no tanto, no era tan hostil, era un poquito, se dejaba manejar un poquito más, ¿cierto? Pero pues acá Marcos empieza a irse o resalta más a este, ¿no? Muy posiblemente le llamó mucho más la atención a él. Cuando hablamos de un espíritu inmundo, estamos hablando de lo que hoy en día conocemos como demonios, ¿sí? Cuando hablamos de sepulcro, estamos hablando de tumbas, de un cementerio. Pero recordemos que para la cultura hebrea, cuando hablamos de cementerios, cuando hablamos de este lugar, estamos hablando de una fuente de impureza. Recordemos que incluso vimos en textos pasados donde por lo menos hay puentes que pasan por encima de un cementerio y donde se dice que no pueden sacar las manos directamente del puente. Es como si el puente tuviera una pared invisible que si tú la traspasas se rompe la pureza, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, en la cosmología o en la visión de un hebreo, de un judío, las tumbas, el cementerio trae impureza o es impuro. ¿Sí? Por eso esta parte. Vemos si seguimos en el verso 3 que sigue diciendo. Este endemoniado tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Entonces, este hombre vive entre ¿qué? Entre los muertos, ¿sí? Esto lo que causaba era la mayor impureza, muy posiblemente porque este hombre pues estaba impuro, buscaba lo impuro, ¿no? No podía estar o muy posiblemente la gente lo aisló, lo rechazó y lo hizo que quedara directamente en el cementerio, ¿no? Pero vamos a ver que proféticamente esto se liga a lo que nosotros hemos visto en Ezequiel 37 con los huesos secos, que es la casa de Efraín. Entonces, en este primer evento que vamos a ver, de los dos que vamos a ver en sí, estamos hablando de la casa de Efraín. Este hombre garadeno enfatiza o nos muestra o es un símil de lo que está viviendo la casa de Israel, la casa de Efraín en medio de las naciones. Impureza, perversión, restricción moral, legal, estamos en un estado o estábamos en un estado de impureza y de muerte totalmente espiritual, ¿sí? Viviendo entre sepulcros, ¿sí? Viviendo o estando vivos, pero espiritualmente totalmente muertos, ¿no? Es algo que nos muestra acá, por eso sigue en el verso 4 y nos dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es curioso todo lo que pasa acá y todo lo que trae el estar en sumisión con el enemigo, ¿sí? Y esto lo vemos porque vemos que tiene una fuerza sobrenatural, rompe cadenas, rompe grillos, nada lo podía encadenar, nada lo podía someter, ¿sí? A nivel humano, porque a nivel espiritual estaba sometido, ¿no? ¿A cuántos demonios? No sabemos. Por eso vemos que en Marcos 3:27 a Satanás se le pone como hombre fuerte, ¿sí? ¿Qué estaba pasando con este hombre? Estaba sometido por un hombre fuerte, por algo, un poder mucho mayor. Y esto lo podemos ver en Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Es decir,
No todos y aquellos que están vinculados con el enemigo, que viven y están en el mundo y quieren saquear y quieren obtener beneficio, no lo va a poder hacer si no lo ata. ¿Quién es el que lo ata? ¿Quién es el que lo gobierna? Satanás. Satanás gobierna la vida del pecador, por eso es que es muy difícil salir de una adicción, por eso es que es muy difícil salir de una adicción sexual, incluso de ver pornografía, de la lujuria, de todos estos pecados, incluso de la mentira, de la codicia, es muy difícil salir por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere atar con lo que más nos gusta, ¿no? Entonces va a ser muy difícil. Por eso el pecado viene a traer ¿qué? Esclavitud. Y no solo trae esclavitud, sino autodestrucción. ¿Sí? Si nosotros vemos todo lo que va en contra del Eterno, nos lastima, nos daña. Sí, podemos utilizar la marihuana como algo bueno, como algo de sanidad, como un tratamiento, sí, que pues, la marihuana es una hierba realmente que ayuda a sanar o ayuda a hacer un tratamiento, pero hasta cierto punto, si ya tú la utilizas inadecuadamente y empiezas a darle un uso que no es, pues empieza a traerte autodestrucción. ¿Sí? Te empieza a dañar las neuronas, te empieza a dañar el entendimiento, te empieza a dañar tu vida, ¿sí? Y esto es un símil a lo que dice Efesios 2:1, ¿sí? O todo lo que dice Efesios 2, que él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Antes de estar con Jesucristo, de recibirlo, de vivir de acuerdo a su voluntad, pues estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Estábamos literalmente con trapos de inmundicia, nuestras obras eran como trapos de inmundicia, dice Isaías, ¿no? Entonces, ahí cuando dice que rompía todas las cadenas, que las hacía pedazos, trizas, ¿sí? Eso es lo que indica, es un estado de ¿qué? De consumado, ¿sí? Un estado donde la fuerza del demonio, donde la fuerza del enemigo supera a nosotros como humanos, ¿sí? Y ahí es donde vemos la decadencia, y ahí es donde vemos el desespero que muchos de nosotros podemos vivir por pasar o salir de una condición, ¿sí? De diferentes maneras, pero que esa condición, como lo hemos visto, lo puede hacer el mismo enemigo. Por lo menos una ceguera, el no poder hablar, lo vimos que lo provocaba un demonio como tal, pero que cuando se salió ese demonio la persona pudo hablar, la persona pudo ver como tal, ¿no? Entonces vemos esa parte de impotencia que nosotros como seres humanos podemos tener ante el mal, ¿sí? La fuerza humana, nuestra voluntad propia, no puede hacer nada contra el demonio, contra la maldad, ni siquiera la religión, ni siquiera la sociedad en sí, porque ¿qué estaba pasando allí en ese Decápolis? Estaban tratando de controlar a este demonio, estaban tratando de sujetarlo, de hacer que se vuelva fácil de llevar, fácil de gobernar, pero ¿qué pasó? No lo pudieron controlar. Por más que le pusieron cadenas, por más que le pusieron grillos, por más que le pusieron muchas cosas, no pudieron hacer nada con este hombre. Y ahí es donde vemos que lo único que nos va a poder librar es ¿quién? Dios, su voluntad. Por eso llegó dando voces, gritos desgarradores. Y eso, no sé si tú has estado en momentos cuando se hacen liberación de endemoniados. Yo tuve esa, no sé si esa oportunidad grata o buena o definitivamente mala. En ese entonces, eso fue hace muchos años, yo estudiaba, imagínate, estaba como en sexto o quinto de primaria y estaba en un colegio cristiano y preciso hubo una parte de esto donde hicieron un exorcismo, como bien se le conoce, ¿sí?
y lo que se escuchaban era gritos, realmente gritos feos, desgarradores, gritos que no son muy normales, ¿no? Y vienen de estos espíritus que se flagelan, que hacen que te autodestruyas, que te lastimes tú mismo, que te retuerzas, ¿no? Incluso hay películas acerca de esto, viendo personas totalmente retorcerse, volverse totalmente algo que no es de un ser humano, ¿sí? Y por eso vive totalmente aislado, porque no solo es un peligro para sí mismo, porque se lastima, porque se lacera, porque se daña, sino también ¿por qué? Porque puede lastimar a otros con semejante fuerza sobrehumana que tenía. Por eso el pueblo yo creo que estaba más asustado para que se fuera a sus ciudades que lo mismo que tenía él, les da igual, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante por qué. Esto nos lleva a recordar lo que pasó con Elías, porque es que la maldad, porque es que el diablo siempre nos lleva a ¿qué? A lastimarnos, a dañarnos, y a veces nosotros lo hacemos hasta deliberadamente con tal de cumplir lo que el enemigo quiere, ¿sí? Y esto lo vemos en Primera de Reyes 18:26, y es cuando pasa este asunto de Baal contra bueno, los sacerdotes de Baal contra Elías. En este punto donde Elías le dice, bueno, vamos a hacer dos sacrificios, ustedes le hacen sacrificio a Baal y que él descienda fuego del cielo y consuma todo eso, pues este es el Dios verdadero. Pero yo también voy a hacer lo mismo, y si a mí me desciende fuego del cielo, mi Dios es verdadero, ¿no? Y pues hicieron así como esta lucha de dioses, por así decirlo, ¿no? Y es donde se da lo que vemos en el verso 26 de Primera de Reyes 18. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, recordemos, ellos están haciendo el altar, están haciendo todo el acto de llamar la atención de Baal, del mismo Satanás, ¿no? Y llega incluso Elías, lo vamos a ver, y dice en el verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle, ¿no? Imagínate esa burla, ¿no? O sea, es curioso porque lo decía algo verdadero, pero se lo decía en forma sarcástica y hasta burlándose de ellos, ¿no? Y ellos, ¿cuál fue la respuesta? Ellos clamaban a grandes voces, empezaron a gritar mucho más, se sajaban con cuchillos, es así, se laceraban, y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Es decir, se lastimaban, no solo sus brazos, su cuerpo, se laceraban porque pensaban que esa era la manera de llamar la atención del enemigo. ¿Mm? Y es curioso porque es algo que Dios no pide. Dios no nos dice que nos lastimemos nuestro cuerpo, antes Dios nos dice lo contrario. Dios no quiere que nos lastimemos, y eso lo dice en Levítico 19:28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno. Cuando dice imprimiréis, está hablando casi de lo que nosotros conocemos como los tatuajes. ¿Por qué? Porque al hacerte tú un tatuaje, estás chuzándote y estás lacerando tu propio cuerpo. Sí, con un poconón de agujitas, son agujitas muy chiquiticas, pero pues los que se han hecho tatuajes saben que eso pues es doloroso dependiendo de la zona. Hay zonas que son mucho más sensibles, ¿no? No es lo mismo ponerte eso acá en el brazo, en el pecho, ¿sí? O en una pierna, y depende de la persona, son áreas muy sensibles, ¿no?
Entonces vemos que acá el Eterno directamente está diciendo que no te lastimes. Otro ejemplo que vemos donde los líderes y Dios no permitió que se hiciera daño por un evento, por algo que Dios hizo, fue en el momento en que Pablo estaba, si no estoy mal, con Silas, encarcelado, ¿sí? Y ellos empiezan a cantar y se abren las puertas, incluso hay un gran temblor y todas las puertas de la cárcel se abren y el carcelero pues despierta del sueño, eso lo vemos en Hechos 16:27, que dice: espantando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos había huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Por qué Pablo prefirió guardarlo? Era enemigo, era aquel que lo encarceló, hubiera podido dejar que se lastimara. ¿Pero qué? No quiso, porque es que Dios no quiere que nos lastimemos, porque Pablo reconocía que su lucha, que su pelea no era con carne ni con sangre, sino con huestes y principales y potestades de maldad. ¿Hablando de qué? De demonios, ¿cierto? Por eso en Juan 10:10, el mismo Jesucristo nos dice que el ladrón, que es Satanás, solo viene para hurtar, matar y destruir, para dañar todo lo que posee. Y eso es algo que Jesucristo quiso mostrar y dio un ejemplo muy grande a lo largo de todo este capítulo, o del capítulo 5 que estamos viendo ahorita, estos 20 versos, ¿sí? Pero ¿qué hace Dios? ¿Para qué mandó a Cristo? ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Por eso dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Dios no nos quiere dañar, Dios no nos quiere afligir, Dios no nos quiere maltratar, no quiere que pasemos por momentos o circunstancias difíciles, ¿sí? Pero hay otro que sí te quiere matar, hay otro que sí te quiere destruir, que es ¿qué? Nuestro adversario, el enemigo, ¿no? Por eso sigue en el verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Es muy curioso porque es algo que no hicieron los discípulos, porque es algo que no hicieron todos aquellos que veían en Jesucristo una autoridad. No se humillaron ante él como si lo hicieron estos demonios, ¿no? Por eso Satanás siempre va a dañar y va a tratar de que ¿qué? De que no reconozcan y de que la humanidad no reconozca a Cristo. Por eso inventa mentiras, por eso ciega o niega la capacidad del ser humano a entender y a razonar. Porque hoy en día la mayoría de las iglesias ya no leen las escrituras, no estudian la Biblia, porque incluso las canciones son más emocionalistas, más comerciales que realmente tener un evangelio o tener palabras directamente de Cristo. Si fueran que tuvieran letra de Dios, créanme que muchos de los que son famosos hoy en día no lo serían tanto. ¿Por qué? Porque lo que el mundo menos quiere es que le entorpezcan el camino, es que no les impidan y que les aparezca ese que le está diciendo: venga, te está enseñando palabra de Dios, no, los vamos a quitar, ¿no? Eso es lo que menos el mundo quiere. Por eso en 2 Corintios 4:3 nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque no lo entienden. Está encubierto, está cegados, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Por eso necesitamos un libertador, por eso necesitamos a alguien que nos saque de esa oscuridad y nos lleve a la libertad. Por eso Jesucristo fue a esta zona donde había oscuridad, donde había maldad, donde había
todo tormento y quiso llevar luz allí a Cursi, a esta Decápolis. ¿Para qué? Para mostrar que no solo había maldad, sino que había también una luz, que podía haber un cambio en sus vidas, ¿sí? Cuando estos demonios o estos espíritus inmundos se postran ante Yeshua, ahí traduce cómo adorarse, pero realmente estaban siendo que forzados a adorar a Dios. Era un sometimiento forzado. Eso es lo mismo cuando un pueblo, cuando Roma llegaba y conquistaba otra nación, que hacía que se sometieran forzadamente, por miedo se sometían, no porque quisieran. ¿Quién quiere que otro venga y los gobierne? Pues nadie, ¿cierto? No queremos ser forzados. Y esto es lo que pasaba con estos demonios. Por eso se arrodillaron, por eso le adoraron, por así decirlo. ¿Por qué? Porque era un sometimiento forzado. Venía el Dios, venía el rey, y ellos estaban siendo forzados a aceptar que era el Hijo de Dios, ¿no? Por eso lo que muchos hacemos, y es la ironía que vemos, y es que nosotros, que sí debemos postrarnos, que sí debemos correr a adorar a Jesucristo, no lo hacemos tanto, ¿no? Lo hacen más otros que lo hacen por miedo. Incluso los demonios dicen que creen y tiemblan ante Jesucristo, ¿no? Pero nosotros a veces ni eso, ¿no? Y ahí es donde tenemos que mirar y decirle: Dios mío, ayúdame a que yo me someta totalmente a plenitud contigo, ¿no? Y sigue en el verso 7 y dice: y clamando a gran voz dijo. ¿Quién dijo? Este hombre que estaba endemoniado, mejor dicho, los demonios que estaban dentro de él, o el espíritu inmundo que estaba dentro de él, que él estaba diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, ¿no? Y es curioso porque acá volvemos a ver lo mismo que estábamos viendo en el capítulo 1, verso 21 al 28, donde los demonios, donde los espíritus inmundos reconocen quién es Él y dan testimonio de Él, ¿no? Acá Jesucristo no lo calla, y es curioso porque anteriormente, ¿qué le dice? Cállate y sal de él, ¿no? Como que lo regaña, como que le dice: venga, usted ya no puede hablar más, cállate y sal de él. Y sale el demonio, lo liberta. Pero acá este demonio llega clamando a gran voz y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y es curioso porque después de la pregunta que dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, utiliza el nombre de Dios para tratar de gobernar sobre Yeshua, tratar de mandarlo, como si lo quisiera manipular, ¿no? Es curioso. Incluso hasta eso se atreven ellos, ¿no? Y es revelador porque es que ellos conocen que la identidad de Jesucristo, y a pesar de todo lo que estaba pasando, muchos de los líderes, muchos de los que estaban a su alrededor, no querían entender y no querían comprender esto, ¿sí? Y es curioso porque ellos sí conocen con exactitud que es el Hijo de Dios, que es la autoridad máxima, la cual les va a dar el final. Y ellos pensaron que venía anticipado, por eso le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? ¿Por qué nos atormentas? ¿Sí? Y es algo que ellos intentaron ganar el control al tratar de pronunciar a Dios, a tratar de darle el título completo, diciendo: venga, sométete, venga, mira. Sí, te reconocemos, sabemos que eres el Hijo de Dios, pero por Dios, por aquel que te gobierna, no nos hagas daño, ¿no? Pero curiosamente, sin ellos saberlo, estaban siendo testigos de lo que estaba pasando allí.
estaban siendo testigos involuntarios de realmente la autoridad y la divinidad de Cristo. Nos estaba mostrando la divinidad. Para los discípulos les estaba mostrando la divinidad de Dios. Y todo esto en preparación a ese escenario de libertad, de soberanía, de obediencia, de sometimiento de estos espíritus inmundos ante Dios, pero que no querían salvación. ¿Sí? Y así hay mucha gente. Se somete a la voluntad de Dios, reconoce, y eso me hace acordar a Balaam, ¿sí? Balaam reconocía a Dios, hacía caso hasta cierto punto. Recordemos que incluso le dice a Balac, pere, voy a hablar con Dios, a ver si me deja ir a maldecir a su pueblo. Y Dios que le dice, no vayas. Pero el que hace, en rebeldía, coge y sigue y va a hacer maldición contra el pueblo. ¿Pero hace alguna maldición? No. Pero tampoco quiere salvarse, pero tampoco quiere hacer la voluntad de Dios y hasta busca los medios para quedarse con la fortuna y hacer caer al pueblo, ¿no? Tanto que le dice a Balac, bueno, pues mira, la única forma que puedes hacerlos y que traiga maldición ante ellos es que caigan en pecado, que transgredan lo que Dios le mandó, que desobedezcan. Entonces, ¿qué hizo? Pues que no hubiera medio de salvación. Se enfrentó y aún así él aceptaba la autoridad de Dios, ¿no? Aceptaba y conocía que él era soberano, pero aún así no quiso hacer caso. Y esto es algo irónico en nosotros, ¿sí? Porque aún reconociendo lo que es él, aún reconociendo lo que Dios hace y hasta nos sometemos y nos postramos hasta ciertas cosas, ¿no? Aún así no lo aceptamos como el Dios verdadero, como el líder de todas nuestras vidas, al igual que Satanás. Satanás también tiene que postrarse y adorar a Dios. Por eso en Filipenses 2:9 que nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué dice el verso 10? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, es decir, de todo el ámbito espiritual, ¿sí? Podríamos decir de los buenos, de los que están con Dios, y en la tierra y debajo de la tierra. Hablando debajo de la tierra, casi todo lo que se habla debajo de la tierra, estamos hablando de ¿quiénes? De espíritus inmundos, ¿no? Porque casi siempre se meten que están debajo de la tierra. O incluso si hablamos de los que están en los cielos, pues estamos hablando del ámbito espiritual entre ángeles buenos y ángeles inmundos, ¿no? Y por eso sigue en el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre, ¿sí? Por eso Jesucristo también nos dice en Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque Jesucristo no echó fuera al muchacho, pero sí echó fuera a los demonios. Porque en su soberanía Dios trajo al muchacho para recibir redención, para recibir rescate. Muy posiblemente el muchacho en su poca conciencia estaba clamando por libertad. Estaba clamando por salir de ese lugar en el que estaba, muy posiblemente igual que María Magdalena, sufriendo por estar en esa condición y queriendo ser libre nuevamente, ¿sí? Por eso sigue en el verso 38 de Juan 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino de lo que resucite en el día postrero. ¿Qué estaba haciendo con este hombre? Estaba viviendo con muertos, estaba muerto a nivel espiritual. ¿Qué iba a hacer? Lo iba a resucitar, lo iba a levantar.
Por eso dice verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Levantará esos huesos secos, los restituirá, les devolverá su identidad, les devolverá todo eso, porque recordemos que cuando hablamos de Efesios 2, ¿sí? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, también nos lleva a que no solo está hablando a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Lo podemos ver acá, ese texto no lo tengo ya ahí en la presentación, pero sí lo vamos a ver acá. Es uno de los textos que más me gusta porque realmente nos muestra que en Cristo vamos a hacernos. Por eso dice, verso 1, y el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? En el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que opera, que gobierna a los hijos de desobediencia? Pues el de Satanás, el del enemigo, ¿sí? Por eso sigue el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos siendo hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque estábamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios espera, y pues de lógico que iba a llegar un momento en que Él iba a ser implacable, iba a ser justo, iba a poner su disciplina, ¿no? Es lo mismo que vemos con esta parábola de la cizaña y el trigo. ¿Qué hace el labrador cuando ve trigo? Bueno, pues dejarla crecer, pero va a llegar un momento que esa cizaña va a ser destruida, va a ser arrancada, ¿sí? Pero Dios, dice verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aun estando nosotros muertos en pecado, viviendo con muertos, andando en sepulcros, siendo impíos, que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Ahí es que ya que nos da esa salvación. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a resucitarnos, a sacarnos de ese lodo cenagoso en el que estábamos. ¿Para qué? Para mostrar, dice verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el instrumento que Él utilizó para que, para mostrarnos su bondad, su pureza, su amor. Sí, por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esta fe, ¿de quién es? De Jesucristo, por la fe de Jesucristo. Por eso no por nuestra fe, por eso dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Es gracia de Dios, es algo que Dios te dio, no porque tú lo merezcas, porque ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras tenemos que hacer que preparó de antemano? La Torá. La instrucción fue lo que Él hizo desde principios, que se lo enseñó a Adán, que Adán lo transmitió a sus hijos hasta llegar al tiempo en que se escribió literalmente en tablas, ¿sí? En piedra incluso, ¿no?
Por eso sigue diciendo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Es decir, antes éramos gentiles, extranjeros, y así nos llamaban quienes los judíos, el pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso dice en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenas a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, muertos. Estábamos muertos. Nuestros delitos y pecados, por eso éramos extranjeros, por eso estábamos sin esperanza, sin Dios. Pero ¿qué dice? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercano, ¿qué? Por la sangre de Cristo. ¿Sí? Ahora sois hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque, ¿qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz, y mediante la cruz, mediante el sacrificio de un cordero totalmente sin mancha, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, el pecado, ¿sí? Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros, los hijos y los extranjeros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que quiere decir acá, y eso es lo que está haciendo Yeshua con este hombre. Y es lo mismo que está recordando acá en Juan 6:38. ¿Qué dice? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿De quién? Del Padre, de Dios. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, que lo levante, que ya no sea extranjero, advenedizo, sino que ahora sea hijo del Dios Altísimo, que ahora tenga la ciudadanía de los santos, que ahora pueda entrar a la Nueva Jerusalén y que ahora pueda ser miembro de Israel, ser conciudadano de los santos. Y sigue el verso 8. Y con este terminamos el día de hoy. Dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, ya Jesucristo le había dicho antes a este espíritu que se fuera, que ya no estuviera en él, ¿sí? Pero ¿qué pasó con este espíritu? No quería irse. Por eso le responde, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿No? O sea, ¿por qué te vienes contra nosotros? Y es que le hace un mandato, una orden directa, como si fuera un general, ¿sí? ¿Qué le dice? Sal. Acá vemos que es el mismo verbo que está acá, lo tienen acá, que es el 18:31, ¿sí? Que es una orden directa. Acá Marcos nos está mostrando y nos le está diciendo que es una orden que produjo un clamor de este demonio. ¿Sí? Este demonio no quería cumplir esa orden directa. Hagan de cuenta que es un general diciéndole a su soldado, vaya, tiene que ir a la guerra a tal lado, y el soldado dice, no, yo no quiero ir para allá, mejor mándeme a tal lado, ¿sí? Eso es lo mismo que estaba pasando acá, ¿sí? Por eso Él nos vino a rescatar, por eso debemos elegir a quién debemos obedecer, si a Dios o al enemigo, ¿sí?
Por eso Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, seas del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Y ahí está hablando de dos amos, de dos señores diferentes. Dice verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Esto lo está hablando en el contexto de Habacuc 2:4. ¿Qué dice Habacuc 2:4? Que él aborrece al orgulloso, mas el que es justo por su fe vivirá, por su fidelidad a las escrituras, por reconocer que solo hay un Dios, solo hay un rey y que todo lo que tengo es por él. A diferencia de lo que estaba haciendo Nabucodonosor, que por su orgullo, por su arrogancia, por su jactancia, ¿qué pasó? Dios lo aborreció y vino una consecuencia en su vida. Por eso dice verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que creando injusticia y que creando maldad prefieren detener la verdad o no la aceptan? ¿Sí? Pues van a terminar mal. Por eso Yeshua vino a salvarnos, por eso Yeshua vino a sacarnos de ese lugar para que ¿qué? Para que no caigamos en la ira del Dios eterno. Sí, por eso dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, que dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque él ya estaba dando la entrada, porque al momento de morir, de cumplir toda y satisfacer la ira del Eterno hacia nosotros, pues fue que nos dio la entrada. Pero por eso dice a todo aquel que cree, aquel que lo reciba, aquel que lo acepte como su amo y Señor. ¿Sí? Por eso en Tesalonicenses 1:4 que dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál es vuestra elección? Que escogieron a Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Esa elección, el escoger al Señor, el escoger al Mesías, pues nos lleva ¿a qué? A la libertad. Él con su amor, con su soberanía nos va a libertad. Por eso dice versos más adelante en el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, cómo dejaron los ídolos, cómo dejaron la idolatría para seguir a Dios y volverse en monoteístas, ¿sí? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, del castigo eterno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Dios nos va a libertar y nos va a sacar de los sepulcros, de la muerte, de estar en un valle de huesos secos, de estar viviendo en medio de muerte, en medio de demonios y llevarnos a una vida eterna, a una vida donde podamos estar realmente con Dios. Por eso en Juan 3:8 es donde nos muestra que Cristo vino a qué. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿El qué vino a hacer? A traer luz en medio de la oscuridad. Esta ciudad de Decápolis, que estaba totalmente pervertida, que estaba totalmente ajena, que no conocía la luz, fue Jesucristo y mostró la luz. Llevó el entendimiento. Hizo con este hombre, con que aquel que estaba sometido bajo la maldad,
que quería destruir, que quería mostrar, vino a mostrarle que a través de su luz, que quería que su Espíritu Santo morara y que lo guiara a toda verdad, pero no con el fin de lastimarlo, de dañarlo, sino con el fin de salvarlo, ¿sí? Y por eso estos demonios estaban resistiendo, no querían hacer caso a la orden. Por eso cuando Jesucristo les dije, sal de este hombre, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué tienes contra nosotros? Empiezan a responder, a no querer hacer, a no someterse, se resisten, por eso preguntan. Y, esa es y ahí se ve como una evidencia de un intervalo entre que Jesucristo les dice, sal de él, ¿sí? Y ellos cogiendo y contestando, hay una parte donde no se quieren someter, donde pasa un lapso de tiempo, muy parecido al que vimos en el capítulo 1, donde que dice, donde daba voces, donde gritaba, ¿por qué? Porque no querían salirse, pero les tocaba obedecer. Les tocaba acatar órdenes porque ellos no se mandaban solos, que ellos son siervos de Dios, ¿no? Y vemos este sometimiento aún a pesar de que ellos no quieren, ¿no? Vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? No sé si hasta acá tengas dudas, preguntas o inquietudes acerca del texto. O si fui muy rápido. No, estuvo muy bien, Juliet. Sí me quedó claro, se me hizo muy entendible y pues con muchas eh, citas que nos ayudan a comprender más todas las cosas. Muchas gracias, Juliet. Vale, no, gracias al Eterno. Entonces, pues vamos a orar y finalizamos con la clase de hoy, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, Señor y Padre, gracias Padre Celestial por tu palabra, por lo que nos estás enseñando, Padre, porque realmente tú nos enseñas el vivir bajo tu voluntad, el vivir bajo lo que tú nos dices, Padre. Ayúdanos a tener ese discernimiento, a saber si definitivamente nos estamos dejando gobernar por el enemigo o si el enemigo nos tienen cadenas, Padre. Sabemos que tú eres el único que nos puede libertar, el único que nos puede sacar de allí, el único que puede mostrar luz en medio de la oscuridad, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mirarte, a depender plenamente de ti, a no desviar nuestra mirada de tu presencia e irnos a otras cosas que no tienen y que no está bajo tu voluntad, Padre. Te pido que seas tú guiando a Solecito, a Margarita, a todos aquellos que no pudieron estar, Roxana, Santiago, sus niños. Bendice, Señor, a sus vidas, bendice a mi mamá, que seas tú llenando sus corazones, mostrando y dándoles libertad en cada uno de los aspectos que necesitemos, sea en tentación, sea en cosas que no hemos podido dejar y que aún todavía estamos batallando, Padre. Que seas tú el que nos cambies, que seas tú el que trabajes en nosotros y hagas lo mismo que hiciste con este hombre, el darle salvación, el darle liberación, el rescatarlo y el darle la fuerza, incluso el darle ese anhelo de servir y vivir para el Padre. Que nosotros no nos apartemos de ti, que no seamos idólatras y que no nos volvamos en contra de lo que tú realmente estás pidiendo y diciendo, Padre. Te doy gracias por todo lo que nos enseñaste hoy, por este día de reposo, que seas tú haciendo tu obra y tu voluntad, Señor, cada día y que nos muestres cada día más de tu palabra y de tu amor, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.